Bueno, espero que me estén escuchando y viendo la presentación. Vamos a iniciar con los beneficios detrás de la riboceína glutatión. Ustedes saben ya que la gran carga de trabajo físico y carga mental de trabajo, los contaminantes, el estrés y entre otros factores dañinos como las malas dietas, la nutrición, las infecciones, etcétera, ocasionan daño en la biología celular, en la biología del cuerpo humano y además de las radiaciones electromagnéticas, ¿sí? Que producen efectos sobre el sistema antioxidante en el cerebro. Recordemos que el cerebro representa solo el 2% del peso del cuerpo, pero usa aproximadamente el 20% del oxígeno que respiramos. De manera que el cerebro es un órgano muy importante. Utiliza mucho oxígeno para su funcionamiento metabólico. Y estos efectos de los campos electromagnéticos sobre el sistema antioxidante ocasionan alteración con algunas enfermedades. Eh, Todas estas infecciones, radiaciones, estrés, lesiones, traumas, todos estos factores de riesgo, factores externos, ¿sí? Producen acumulación de radicales libres, producen agotamiento de los sistemas antioxidantes a nivel celular, acumulación de toxina, producen estrés oxidativo y por ende pérdida de glutatión. Inicialmente como un envejecimiento celular, luego pasamos a enfermedad y finalmente la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque hay un agotamiento de todos los mecanismos antioxidantes a nivel del cuerpo humano. El estrés oxidativo que se definió por los años 80 es un término usado cuando el sistema natural de defensa antioxidante está sobrepasado, es decir, está sobrecargado, ¿sí? Por la formación excesiva de radicales libres debido a todos estos factores de riesgo ya mencionados, como la contaminación, las infecciones, inflamación, etcétera. Entonces, estos sistemas de defensa antioxidantes que tiene el cuerpo humano se agotan y es lo que se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo está vinculado con muchas enfermedades, más o menos 75 enfermedades. Y este estrés oxidativo está relacionado con niveles bajos de glutatión, ¿sí? Y que se ha asociado a estas enfermedades a nivel de los ojos, a nivel de todo el organismo, en los vasos sanguíneos, en el sistema inmune, en la piel, en el cerebro, en el pulmón, corazón, en el sistema urinario y reproductivo y a nivel de articulaciones. De manera que el estrés oxidativo hay que ponerle estos contaminantes y debido a muchos factores estresantes, ¿sí? Ya que se relaciona con niveles bajos de glutatión. El glutatión responde al estrés oxidativo. El estrés oxidativo, como ya lo expliqué, la presencia de radicales libres que provocan daño celular, hay un agotamiento de los sistemas de defensa antioxidantes. Y es la importancia del glutatión donde va a restablecerse ese equilibrio. Esa es la importancia que tiene el glutatión a nivel celular, restablecer ese equilibrio, es decir, buscar que los radicales libres se eliminen, se contrarresten, y un sistema de defensa antioxidante que se active nuevamente para generar este equilibrio a nivel del cuerpo humano. Entonces, de manera que se restablece el equilibrio, se reducen los radicales libres, se reduce el estrés oxidativo y aumenta la producción de glutatión en el cuerpo humano. Entonces, ese es más o menos el mecanismo, cómo responde el glutatión frente al estrés oxidativo. El cuerpo humano tiene sistemas de defensa antioxidante. Hay sistemas antioxidantes exógenos que van incluidos en la alimentación, que los ingerimos en los nutrientes, que son la vitamina C, por ejemplo, la vitamina E, ¿sí? Entre otros. Y los antioxidantes endógenos, donde fundamentalmente tenemos el glutatión, el ácido alfa-lipoico, la coenzima Q10, ¿sí? Que en este caso vamos a hablar del glutatión como una función clave e importante como antioxidante endógeno. Y existen enzimas antioxidantes endógenas como la superóxido dismutasa, la catalasa, y tenemos la glutatión peroxidasa que protege contra el estrés oxidativo, inhibe la inflamación y la muerte celular regulada inducida por oxidantes. De manera que hay que tener en cuenta este respaldo que tiene el organismo como sistemas de defensa antioxidante, que son exógenos y endógenos. Entonces, pero al organismo hay que ayudarlo.
Ya mencioné los sistemas endógenos como el glutatión, conocido como el antioxidante maestro, y los exógenos, que son las moléculas que están contenidas en los alimentos, en la fruta, en los vegetales, etcétera, etcétera. Pero hay que ayudar al organismo. Y hay que ayudar al organismo con este glutatión, con sus tres aminoácidos, que es el glutamato, la cisteína y la glicina. Por esa razón es un tripéptido y también conocido como el antioxidante maestro, que ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. Todos los antioxidantes dependen del glutatión y esa es la razón por la cual se le llama el antioxidante maestro, porque de él depende la coenzima Q10, el ácido alfa lipoico, la vitamina E y la vitamina C, y que son antioxidantes exógenos también. Pero el endógeno es el glutatión y el glutatión ayuda a reciclar estos otros antioxidantes ya mencionados. Entonces, esa es la razón por la cual se le conoce como antioxidante maestro. El glutatión como antioxidante maestro es un protector natural de las células del cuerpo. ¿Sí? Es el más abundante en todos los tejidos, en todas las células. Recordemos que las células conforman tejidos, los tejidos conforman órganos, los órganos conforman sistemas. Aproximadamente en la mitocondria, que es donde se genera este antioxidante, que es donde funciona muy bien, cada célula tiene entre 200 y 2000 mitocondrias. Y la célula necesita de oxígeno, necesita de nutrientes, necesita de agua y también necesita de glutatión. Es producido naturalmente por el cuerpo, se encuentra en todas las células, como ya lo mencioné, y realiza muchísimas funciones celulares. Esa es la gran importancia de este antioxidante maestro como es el glutatión. Pero el antioxidante maestro, glutatión, tiene una estructura química y está formado por el ácido glutámico, la cisteína y la glicina. En la cisteína, que es el aspecto clave donde vamos a trabajar con el más Juan, sobre todo riboceína, tiene el grupo sulfidrilo. Y ojo con este grupo sulfidrilo porque es donde está la clave y de la importancia que tiene la riboceína. Este grupo sulfidrilo SH, ¿sí? Que está contenido en la cisteína. El ácido glutámico y la glicina no nos preocupa mucho porque lo encontramos en muchos de los alimentos y el organismo humano los absorbe muy bien. Pero la clave está en la cisteína con ese grupo sulfidrilo y atención a este grupo. Es un protector natural de la célula. El glutatión actúa en la mitocondria, como ya lo expliqué, neutraliza los diferentes radicales libres, es un gran antioxidante intracelular, es un desintoxicante porque es una de las maneras principales por las cuales el cuerpo elimina los químicos, los químicos o tóxicos ambientales a través de la vía de desintoxicación del glutatión. Es un potenciador del sistema inmune, protege y regula las células del sistema inmunitario, que lo vamos a analizar más adelante. Hay en diferentes órganos, hay un estudio sobre la concentración del glutatión en diferentes órganos animales y el hígado es uno de los órganos que más glutatión tiene, 7.3 micromol, el riñón, sigue el pulmón, corazón y cerebro. Pero también es altamente concentrado en otros órganos, como en el cristalino del ojo, protegiendo las proteínas de este cristalino, neutralizando las especies reactivas de oxígeno que previene la oxidación de estas estructuras oculares. Entonces, miren la gran importancia que tiene el glutatión. El grupo sulfidrilo es la disponibilidad oral limitada. O sea, el glutatión cuando se administra por vía oral tiene una función muy limitada. Se vende como suplemento dietético en muchas partes, sobre todo en Estados Unidos. Tiene un grupo sulfidrilo que es libre, que ya lo mencioné, el SH, que lo convierte en un poderoso antioxidante y desintoxicante. Pero este grupo sulfidrilo se oxida muy fácilmente y es degradado por las enzimas intestinales y del estómago. Entonces, la mayoría de la comunidad científica y médica considera el glutatión oral como un método ineficaz para incrementar los niveles de glutatión en los tejidos y órganos. Entonces, esa es la gran debilidad de este grupo sulfidrilo que se encuentra en la cisteína. Pero para eso hay una solución que la vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo funciona la vía bioquímica glutatión que ocurre en toda la célula.
El ácido glutámico más la cisteína con su grupo sulfidrilo, junto con estas enzimas glutamato, cisteína, ligasa más el ATP, forman la gamma-glutamilcisteína, que junto con la glicina y las enzimas glutatión sintetasa más el ATP, genera lo que se llama el glutatión junto con los otros dos aminoácidos como el ácido glutámico y la glicina. Entonces, esa es una producción controlada de glutatión. Entonces, cuando hay un estrés oxidativo, hay una activación de la glutamato, cisteína, ligasa y ATP para que el cuerpo humano nuevamente pueda aprovechar la cisteína, pueda aprovechar nuevamente el ácido glutámico y nuevamente inicie el ciclo de producción de glutatión. Pero este estrés oxidativo es continuo, es permanente, y por lo tanto el organismo humano permanentemente está activando la glutamato, cisteína, ligasa más el ATP para que el organismo siga produciendo glutatión. Pero, ¿qué decimos? La cisteína tiene su grupo sulfidrilo, que es el aminoácido limitante, que se destruye muy fácilmente a nivel de la amino de los jugos gástricos intestinales, produciendo un déficit de glutatión a nivel del organismo. Esa es la parte limitante que tenemos a nivel de cisteína. Pero como ya lo dije, hay una solución para eso. La solución es la riboceína, que la vamos a ver más adelante. ¿Cómo se recicla el glutatión? Que es la característica única que tiene este aminoácido. Sí, este antioxidante, el glutatión reducido, neutraliza los radicales libres, donando electrones y de esta manera hace una neutralización de estos radicales libres. Entonces, se convierte en una forma oxidada. Pero nuevamente, esa forma oxidada con la enzima glutatión reductasa, nuevamente pasa a ser glutatión reducido e iniciando nuevamente el ciclo, ¿sí? Y así sucesivamente para que el organismo humano siga produciendo glutatión. Entonces, ese es el ciclo de reciclaje de glutatión. Pero tiene otra particularidad, que el glutatión reducido junto con esta enzima glutatión reductasa ayudan al reciclaje de la vitamina C y de la vitamina E. De manera que tenemos el glutatión como antioxidante maestro, potenciando la vitamina C y la vitamina E. ¿Cómo actúa en la desintoxicación y eliminación de xenobióticos? ¿Pero qué es un xenobiótico? Xenobiótico es todo compuesto químico que no forme parte de la composición de los organismos vivos. Y estos son los tóxicos, son las sustancias químicas. En la fase 1, desintoxicación enzimática, en el con el citocromo P450 a nivel del hígado, que es la fase 1, por desglose, por oxidación, estos tóxicos pasan a la fase 2, ¿sí? Como intermediarios en la fase 1 y los convierten en conjugados, es decir, los convierte solubles en agua, ¿sí? Y esto es con la ayuda de este glutatión, cogiendo estos tóxicos y eliminándolos por la orina. Entonces, esa es una forma rápida de generar la desintoxicación y la eliminación de xenobióticos. Aquí hay un listado, no voy a entrar en detalles de cada uno de estos sustancias químicas, ¿sí? Es una breve lista de sustancias desintoxicadas por el glutatión. Ahí tenemos acrilamidas, tenemos las arilaminas, las atracinas, bencinas, ¿sí? El formaldehído, los metales pesados, tenemos el cloruro de metileno, ¿sí? Nitrosaminas, órgano fosforado, estileno, cloruro de vinilo, ¿sí? Y obviamente no vamos a dejar a pasar por alto el famoso acetaminofén. El glutatión como potenciador del sistema inmunitario protege los linfocitos neutralizando las sustancias oxidantes producidas durante la infección. Recordemos que las infecciones por bacterias, por virus, también son generadoras de radicales libres, producen sustancias oxidantes. El glutatión es necesario para el crecimiento y reproducción y diferenciación tanto de las células T como de los linfocitos B. En los linfocitos con reducción de glutatión existe una relación directa entre la disponibilidad de glutatión y la proliferación del linfocito. Y hay muchos estudios ahí en la referencia, ¿sí? Que confirman la importancia del glutatión a nivel intracelular. Entonces, el glutatión actúa como un potenciador del sistema inmunitario, por lo tanto también hay que aprovecharlo.
Este es un estudio de la concentración de glutatión en el eje horizontal y en la producción viral, ¿sí? Las células epiteliales de las vías respiratorias pequeñas humanas frente al virus de la influenza. Entonces, en la medida que aumentó la concentración de glutatión a 30 micromoles, hubo una inhibición viral con una concentración alta de este glutatión. Inicialmente en 1 micromol, 10 micromol y 30 micromol, en 24, 48 y 72 horas respectivamente. Entonces, este estudio nos dice la importancia que tiene el efecto de glutatión frente a las infecciones virales. Este es otro estudio de los niveles de glutatión y la salud. En un estudio con jóvenes voluntarios, 66 jóvenes voluntarios, que se sometieron a unas pruebas de peroxidación lipídica, y se notó la disminución del glutatión. Y ancianos sanos, 58 ancianos sanos, ¿sí? Frente a este estudio de peroxidación lipídica, vemos que la concentración de glutatión se redujo mucho más. Y en pacientes ancianos ambulatorios, en 49 pacientes ya ancianos ambulatorios, el nivel de glutatión se redujo mucho más, sí, frente a esta peroxidación lipídica que aumentó. Y en pacientes ancianos hospitalizados, sí, vimos que el glutatión se disminuye mucho más en los pacientes enfermos. Entonces, de manera que aquí este estudio nos revela que el glutatión disminuye con la edad y disminuye frente a la enfermedad. Entonces, es muy importante tener en consideración estos criterios, sí, frente a la salud y a la enfermedad. Y obviamente a la edad. ¿Sí? El nivel de glutatión y envejecimiento. En este estudio, en grupos de edad de 20, 40, y 40, 60 y 60, 80 años, ¿sí? Sin importar si eran hombres o mujeres, vemos que el glutatión disminuyó, la cisteína ligasa se hace menos eficiente cuando las personas envejecen. De manera que es importante, y esa es la razón de la suplementación de glutatión, porque en la medida que aumentamos en edad, el glutatión va disminuyendo debido a esta enzima, la glutamato cisteína ligasa, que es menos eficiente. Cuando frente a las enfermedades cerebrales, el envejecimiento y la isquemia cerebral, cuando tenemos una concentración disminuida de glutatión, existe estrés oxidativo a nivel cerebral, hay producción de radicales libres, etcétera, etcétera. Sí, tenemos disfunción de proteosomas, tenemos lipoperoxidación, disminución de mitocondrias y hay una disfunción neuronal. Y finalmente la muerte neuronal, frente a la concentración disminuida, muy disminuida de glutatión, que disminuye debido a los factores que ya mencionamos al comienzo. Estas son las causas de la disminución de glutatión y la lógica de la suplementación. Ya expliqué algo sobre esto. En la medida que avanza en la edad, a medida que envejecemos, nuestros niveles de glutatión decaen. Y si a eso le agregamos los factores medioambientales, como son las toxinas, los contaminantes, ¿sí? Medicamentos, la radiación ultravioleta, los procesos metabólicos, etcétera, etcétera, entonces vamos a tener una reducción muy considerable de glutatión, de manera que usted calcule en la edad que usted está aproximadamente un 15, un 10 a 15% menos de glutatión, de acuerdo a la edad a partir de los 20, 25 años, de manera que va a disminuir un 10 a un 15%, de manera que si usted tiene 60 o 70 o 80 años, miren los niveles de glutatión donde los tiene. Entonces, esa es una de la importancia de la suplementación. Y la deficiencia endógena de glutatión, como fue la causa más probable de manifestaciones graves y muertes en pacientes por el COVID-19. Es un estudio descrito en el año 1920, en el mes de junio, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta este detalle de este estudio. El glutatión es uno de los antioxidantes más estudiados si nosotros revisamos la biblioteca de la PubMed, ¿sí? Que es una de las bibliotecas más grandes del mundo, con 33 millones de volúmenes científicos, ¿sí? Donde vamos a encontrar que tiene 170.000 estudios o más de 170.000 artículos científicos
mencionando el glutatión. Esto a la fecha del 23 de agosto de este año. Y frente a otros antioxidantes, es el glutatión el más estudiado, con estos 170.000 estudios, frente a la vitamina C, la coenzima Q10, frente a los flavonoides, que son también buenos antioxidantes, son la vitamina E, la vitamina D, el resveratrol, el ácido alfa-lipoico. He traído este gráfico para comparar, ¿sí?, la importancia que tiene el glutatión y que ha tenido a través de los años, ¿sí?, como en los estudios de investigación de antioxidantes. Es así que el doctor Herbert Nagasawa, ¿sí?, vio la necesidad de aumentar los niveles de glutatión mediante la suplementación de la riboceína. Este catedrático de la Universidad de Minnesota, investigador, ¿sí?, se dedica a hablar muchísimo sobre riboceína y buscando la manera de proteger ese grupo sulfidrilo. Recuerden que ese es el grupo lábil, ese es el grupo débil, que se destruye muy fácilmente con los jugos gástricos. Encontró que la ribosa, que es un aldehído de azúcar, es un azúcar reductor, protege este grupo sulfidrilo de la cisteína. Por lo tanto, la riboceína, pero se llama riboceína, que es ribosa más cisteína, ¿sí?, una vez que ingresa al organismo, se rehidrata con el agua corporal, la ribosa va hacia el ATP a producir energía y la cisteína, uniéndose con el glutamato y la glicina, va a formar el tripéptido glutatión, que es el que nos va a ayudar como antioxidante endógeno. Entonces, ese es el gran descubrimiento científico del doctor Herbert Nagasawa, ¿sí?, de la protección de este grupo sulfidrilo, y esa es la importancia, ¿sí?, que tenemos la entrega oral del MAS1, que es la riboceína, ¿sí? Y por lo tanto, ese grupo sulfidrilo, mientras esté protegido por la ribosa, no va a haber problema en la absorción de esta riboceína. Esta es la solución biodisponible. El grupo sulfidrilo está protegido totalmente, ¿sí?, por esta ribosa, el aldehído o azúcar reductor, ¿sí? Una vez absorbido, se rehidrata de forma no enzimática, la ribosa va hacia el ATP a producir energía y la cisteína va a formar glutatión junto con los otros dos aminoácidos. Entonces, ese es el gran descubrimiento del doctor Herbert Nagasawa. La riboceína restaura el glutatión reducido por varios órganos. Este es un estudio que se hizo en varios órganos: riñón, pulmón, músculo y corazón, ¿sí? A nivel normal, en la columna amarilla, en barras amarillas, ¿sí?, tenemos cuando esas células de esos órganos son sometidos a estrés oxidativo, vemos que hay una reducción de glutatión, y cuando se administra riboceína, frente a ese estrés oxidativo, vemos que los niveles de glutatión aumentan casi al nivel normal. Entonces, de manera que este estudio ya está descrito, es una investigación realizada. Entonces, vemos la importancia que tiene la riboceína en la generación de glutatión. Hay otros estudios donde se ha demostrado que la D-ribosa y la L-cisteína promueve eficazmente la síntesis de glutatión como un potente neutralizador de los radicales de estrés oxidativo o especies reactivas al oxígeno. No voy a entrar en detalle en cada uno de los estudios. Ahí tenemos la ribosis cisteína, protege contra el desarrollo de la aterosclerosis en ratones con deficientes ApoE. La ADP-ribosa y el estrés oxidativo activan los canales TRPM8 en el cáncer de próstata y células renales. Es una potencial ventaja terapéutica de la ribosis cisteína en inhibición de la proliferación de células de astrocinoma. Sí, la ribosis y cisteína mejora la tarea de memoria, atenúa el estrés oxidativo, la actividad de la acetilcolinesterasa en ratones amnésicos de escopolamina, respuesta neuroterapéutica y antioxidante de los suplementos dietéticos nutricionales, de la ribosis y cisteína en la neurodegeneración del hipocampo del tipo Alzheimer inducida por cuprizona en el modelo de rata Wistar en macho adulto. De manera que hay algunos estudios, ¿sí?, científicos relacionados. Aquí tenemos otro. La cisteína protege contra la urotoxicidad
por la ciclofosfamida sin comprometer la actividad terapéutica y, la quimioterapia contra el cáncer. La derribosa elevó con éxito los niveles de glutatión en numerosos órganos de ratones, ya mencionamos, los mecanismos de quimioprotección con ribosicisteína frente a la tiazolidina, la protección contra la hepatotoxicidad por paracetamol mediante ribosicisteína y el efecto protector de ribosicisteína después de dosis altas de radiación del recto sigmoide, en el caso del cáncer recto sigmoide. De manera que hay muchos estudios científicos sobre la importancia de la riboceína como generadora de glutatión. Estos son los científicos y colaboradores que están detrás del desarrollo de la riboceína. Son de la Universidad de Minnesota algunos y otros colaboradores científicos externos que han apoyado, han aportado toda su ciencia al desarrollo de la riboceína. Entonces, la riboceína, la tecnología es patentada y científicamente probada, está patentada por Mass International, y tenemos los productos donde está el más one, que es riboceína, el Cellevit, el más XL, el más ATP, que tiene riboceína también, y el más Enfuse, que es un nutracéutico, un multivitamínico, ¿sí? Que ayuda, todos ayudan a la generación de glutatión en el organismo. O sea, es decir, hay una contribución importante con antioxidantes, vitaminas, minerales, para que el cuerpo humano pueda generar glutatión. Tiene las certificaciones, los productos están permitidos y es aceptable de acuerdo a la ley islámica. Están certificados por los grupos de control de sustancias prohibidas, no contienen ningún rastro de agentes anabólicos, nocivos ni estimulantes, bajo la dirección de este experto de antidopaje del Dr. Tom Kaplan. Tienen las certificaciones de APSA y del Ministerio de Salud Pública. De manera que hemos aportado con información importante sobre la riboceína y la salud en la generación de glutatión. Entonces les dejo con Paula para cualquier consulta que ustedes tengan.